Soy Daniel, fotógrafo de interiores. Hace unos meses acepté documentar una casa antigua recién restaurada en las afueras del pueblo. No era la primera vez que me pedían algo así, pero había algo distinto en el tono de la propietaria. Su voz temblaba, como si la casa le pesara más que la hipoteca. El lugar estaba casi vacío, excepto por un espejo enorme en la sala principal. El marco era de madera negra, tallado con figuras que parecían rostros a medio formar. La dueña me pidió que no lo moviera. «Ese espejo no se toca», dijo. Yo solo asentí. Los primeros días fueron tranquilos. Fotografiaba cada habitación, ajustaba luces, anotaba detalles para la restauración. El lugar tenía un olor a madera vieja y humedad, pero nada fuera de lo normal. Por las noches me quedaba editando, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Una madrugada, mientras revisaba las tomas del espejo, noté algo extraño. Una sombra al fondo que no recordaba haber visto. Pensé que era un error de exposición. Al siguiente día, volví a tomar la foto y la sombra estaba otra vez. Empecé a sentir que alguien me observaba, no de frente, sino desde los reflejos. Cada vez que pasaba frente al espejo, mi reflejo parecía llegar un segundo tarde. Me reí de mí mismo, pero empecé a evitar mirarlo. Una noche, escuché un golpe seco. El espejo vibró como si algo hubiera chocado desde adentro. Me acerqué y vi una grieta delgada cruzando el cristal. En el reflejo había una figura detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Esa noche no dormí. Decidí grabar el espejo con la cámara fija. A las 3:17 de la madrugada, la grabación mostró algo que me heló la sangre. Mi propio reflejo se movía, pero yo no. Mientras dormía en el sillón, el reflejo se acercó al cristal, apoyó las manos y sonrió. Una sonrisa que no era mía. Desde entonces, cada mañana al despertar, encuentro el espejo ligeramente girado, como si alguien lo hubiera tocado durante la noche. Hace semanas que dejé la casa, vendí el equipo, borré las fotos, intenté seguir con mi vida, pero hoy, mientras editaba un trabajo nuevo, la pantalla de mi computadora se volvió negra y por un instante vi esa sonrisa reflejada detrás de mí. Revisé la habitación. No hay espejos aquí, solo la pantalla. Y ahora, cada vez que me miro en ella, la grieta vuelve a aparecer. No pensaba volver a esa casa, pero la dueña me llamó hace unos días. Dijo que el espejo había empezado a respirar por las noches. Su voz sonaba cansada, como si no durmiera desde hacía semanas. Acepté regresar, no por curiosidad, sino por culpa. Cuando crucé la puerta, el aire estaba espeso, denso, con olor a hierro. El espejo seguía en el mismo lugar, cubierto con una sábana blanca. La tela se movía, apenas, como si algo debajo inhalara lentamente. Esa noche decidí quedarme. Encendí una lámpara vieja y me senté frente al espejo. El silencio era tan denso que podía oír mi respiración rebotar en las paredes. A la media hora empezó un susurro bajo, como alguien murmurando detrás del vidrio. No distinguía palabras, solo el tono, una mezcla entre tristeza y rabia. Grabé el audio con mi celular. Cuando lo reproduje, la voz era clara.
Devuélveme lo que me quitaste. No sé a quién se refería, pero desde entonces, cada vez que apago la luz, la voz vuelve más cerca. A la tercera noche, perdí la noción del sueño. El espejo empezó a empañarse, como si alguien respirara del otro lado. Puse la mano sobre el vidrio y sentí algo frío tocarme de vuelta. El reflejo sonrió. Luego extendió la mano desde dentro. No puedo explicar cómo, pero la piel del reflejo se veía real, húmeda. Me paralicé. Solo alcancé a retroceder mientras el cristal vibraba, emitiendo un sonido agudo, metálico, como un gemido profundo. Cuando desperté, era de día. El espejo estaba limpio, sin grietas, y una marca de mano mojada cubría el centro. Desde aquella noche, algo cambió. A veces, cuando camino frente a un escaparate o una ventana, mi reflejo no copia mis movimientos, se queda quieto, observándome. He intentado grabarlo, pero en los videos todo parece normal. Solo yo lo noto. Hace 2 días me miré en el espejo del baño. Mi reflejo parpadeó medio segundo después y sonrió otra vez. Hoy, antes de dormir, me juraría que vi su sombra cruzar el pasillo. No sé si sigo siendo yo, o si aquel que salió del espejo es el que vive ahora en este lado.